tenía una forma maravillosa de tener encuentro personal con la gente. Aquí en San Juan capítulo 3 tuvo este encuentro con aquel hombre que se llamaba Nicodemo. Y cuando Nicodemo vino por la noche buscando al el Señor inmediatamente le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver, pero también para poder entrar al reino de Dios. Y de eso hablábamos la semana anterior. Y Nicodemo pregunta: ¿y cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede hacerse eso? Aquí tenemos el texto en San Juan capítulo 13. Fíjense lo que dice a partir del versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? ¡Qué buena pregunta! Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes eso? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibido nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Señor, ayúdanos una vez más a poner en nuestro corazón tu palabra y a confirmar que solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos heredar la vida eterna, tenerla y ser hijos de Dios. Una vez más te suplicamos por cualquier persona en este lugar que no tiene esa seguridad, que hoy puede llegar a tenerla, y por aquellos que la tenemos, que tengamos el ánimo de compartir esta verdad con tantos que la necesitan. Gracias, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En este encuentro con Nicodemo, Jesucristo establece algunas verdades que son básicas y revela algunos aspectos importantes en cuanto al camino a la vida eterna que nosotros debemos de conocer. En primer lugar, el Señor revela una gran necesidad. Y dice aquí en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el desierto? ¿Por qué razón Jesucristo habla de Moisés? ¿Y por qué razón Él habla de que Moisés levantó una serpiente en el desierto? Veamos el texto, está en pantalla, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Qué extraordinario! Y entonces Jesucristo está citando lo acontecido en aquel momento en el desierto, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, habló contra el Señor, se quejaron en contra de Dios y pecaron, dice la Biblia. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Amén, así dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Y es impresionante
impresionante porque se utiliza una serpiente de bronce. Bronce en la Biblia, les recuerdo, siempre representa el juicio. Siempre el bronce es simbólico o representativo del juicio de Dios. De manera que esta serpiente de bronce fue puesta en una asta, fue levantada, y todo el que quería vivir debía de mirar a la serpiente levantada en alto. Si una persona se empeñaba y no quería ejercer su fe en aquella serpiente levantada, pues sencillamente moría. Bueno, es muy similar con Cristo. Ahora, pregunta grande: ¿por qué una serpiente? Si la serpiente, desde Génesis capítulo 3, versículo 1, ha representado a Satanás y ha representado el pecado. Siempre, por toda la Biblia, desde su primera mención en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando dice la Biblia: pero la serpiente era astuta, ¿recuerdan? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y desde entonces en la Biblia y a través de toda la Biblia, la serpiente siempre representa al pecado y a Satanás. Siempre. Incluso el diablo se llama la serpiente antigua. Y qué curioso, porque es utilizada una serpiente de bronce. No dijo el Señor: hazte un corderito blanco sin mancha y levántalo, y todo el que mire al cordero vivirá. No dijo el Señor de un cordero, dijo una serpiente. Qué interesante que hasta nuestros días la serpiente es el símbolo de la medicina. ¿Se han fijado? Hasta hoy. Y les digo que es curioso porque en 2 Corintios 5:21 la Biblia dice: al que no conoció pecado, atención acá, al que no conoció pecado, Cristo fue sin pecado. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que fue sin pecado llevó sus pecados y los míos. Extraordinario. El que nunca conoció pecado se hizo pecado por usted y por mí, llevando nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser libres y limpios de los mismos. Y esto es lo extraordinario que el Señor ha hecho. Por eso dice la Biblia también en el libro de los Hechos capítulo 4: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuán excelente es tu nombre, Jesús. Cuán excelente es tu nombre, porque es el único nombre en el cual nosotros podemos encontrar y obtener la salvación. Y entonces dice la Biblia que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el Señor nos revela un gran amor, y dice en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué fácil es amar a las personas que nos aman, ¿cierto? Es fácil. Si usted me ama, yo te amo. Qué difícil es amar a los que no me aman. Y entonces decimos: y si fulano no me estima, si fulano no me ama, ¿por qué yo lo voy a amar? Y estableció el Señor un principio en su palabra: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también